la pantalla? Sí, sí. Bueno, ustedes disculpen la demora, es que he estado demasiado ocupado. Entonces, vamos a empezar a hablar, pues, por acá la parte de endocrinología, ¿verdad? Es una especialidad súper importante que abarca más de lo que creemos, ¿verdad? Entonces, es una rama de la medicina que se ocupa del sistema endocrino, sus enfermedades, así como las secreciones hormonales de cada una de las glándulas que éste compone. Pero también se ocupa de la integración de los eventos de desarrollo, proliferación, crecimiento, metabolismo, todo lo que vimos en las clases pasadas, pues está metida la endocrinología, daño tisular, el sueño, digestión, el estado de ánimo, el estrés y la lactancia, asimismo como la percepción de los sentidos. Entonces, un poquito de historia. Para el siglo XIX, Berthold realizó un experimento seminal con gallos. Descubrió que la extirpación de los testículos provocaba la pérdida de las características masculinas, pero si se los volvía a reimplantar, restablecían estos rasgos. No sé cómo le ponían de nuevo los testes a los gallos, pero dice que esto era lo que pasaba. ¿Ok? Para el 1867, Langerhans, siendo estudiante, o sea que podían ser uno de ustedes, descubrió los islotes pancreáticos, pero los describió como un montoncito de células. Y esto lo propuso en su tesis de grado. Entre el 1858 y 1931, Minkowski dice que diagnosticó o describió más que todo la diabetes y la mala absorción de algunos macronutrientes como las grasas y proteínas en aquellas personas que se les extirpaba el páncreas. ¿Ok? Y para el 21, y esto es un hito importante en la historia, ya que Banting y Bess pues descubrieron la insulina y la aislaron de un perro. Niño que está aquí, Leonard Thompson, el 11 de enero de 1922, siendo un niño con diabetes tipo 1, fue el primero que se le colocó la insulina. Sin embargo, pues la insulina tenía demasiadas, eh, era una insulina no pura, ¿ok? Tenía otros componentes, logró vivir, creo, este muchacho como 9 años más, pero luego se fue adecuando la parte de poder crear o aislar una insulina con menos componentes sucios, por decirlo así de alguna manera, y entonces se pudo comercializar de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una glándula? Un tejido especializado que se encarga de formar y secretar sustancias químicas al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y la hormona es esta sustancia química que produce la glándula. La mayoría de las hormonas son de constitución proteica, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las glándulas endocrinas en el cuerpo? No solo es la hipófisis, no solo es la tiroides y la suprarrenal. Pues tenemos aquí la paratiroides, la glándula pineal, las gónadas, el páncreas, el corazón, riñones, tejido adiposo y sistema digestivo, así como el hígado, son glándulas endocrinas. Entonces, el quiz que iba a hacer hoy era que yo les iba a preguntar que me mencionaran endocrinopatías. Esto siempre lo hacemos en todos los semestres, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes que me empiecen a hablar de alguna enfermedad endocrinológica y yo las anoto aquí. A ver, que prendan su micrófono, me dicen. Buenas tardes. ¿Enfermedad de Cushing? Cushing, La enfermedad de Addison. Cushing, Addison. ¿Qué más? El enanismo. ¿Qué más? Acromegalia. Diabetes. Gigantismo. Hipotiroidismo. Ajá. Unas tres más. Síndrome de ovario poliquístico. Ajá. Hipotiroidismo de Hashimoto. Otra. Que sean 10.
Enfermedad de Addison. Ya está. Ciat. Ok, entonces ese es un par a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, las hormonas son mensajeros químicos. Sin embargo, no todos los mensajeros químicos son hormonas. ¿Ok? Entonces, podemos clasificar estos mensajeros químicos en neurotransmisores, ya que ustedes han escuchado, ¿verdad? La acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, lisina, glutamato, GABA. Todos esos son unos compuestos químicos, pero que se forman en los cuerpos celulares y se liberan en las terminales axonales para hacer su función. Tenemos las hormonas endocrinas, que esas son las que estamos desarrollando acá, que que se producen en glándulas o células especializadas y se secretan a la sangre. Estas circulan y hacen su efecto pues, en los tejidos y órganos diáneos. Las neuroendocrinas pues, son las que se producen en el sistema nervioso central. Ahí tenemos pues, la DH, tenemos la oxitocina y CRH y demás. ¿Okay? Las hormonas paraclínicas son aquellas que se secretan por las células hacia el líquido extracelular para que actúen en células vecinas, ¿ok? O cercanas a ellas. Las autocrinas es cuando su propia secreción actúan en su superficie y las citocinas, pues que son este montón de péptidos que conocemos, es la interleucina 1, la 2, todas las que hay, creo que hay como hasta 37, los factores de crecimiento tumoral, los interferones, ¿verdad? Todos estos son citocinas. Y todos son mensajeros químicos. Este cuadrito es extremadamente importante, ya que habla sobre la estructura química y síntesis de las hormonas. Entonces yo les acabo de mencionar que casi la mayoría de las hormonas son de constitución proteica, o sea que son peptídicas. Ahí tenemos todas las que se producen en la adenohipófisis, las dos que se guardan en la neurohipófisis, las que produce el páncreas, ¿verdad? Y la paratiroides. Entonces tienen un tamaño variable, algunas tienen 3 aminoácidos y hay unas que llegan a tener hasta 200 aminoácidos, ¿verdad? La característica es que cuando se están formando, estas se guardan en vesículas, ahí en el citoplasma de la célula y pues cuando llega el estímulo, estas se liberan si se necesitan, ¿ok? Y pues ahorita vamos a poner una imagen del mecanismo de producción de ellas, ¿verdad? Se sintetizan como una prohormona. Después, eso pasa en el retículo sarcoplasmático que tiene ribosomas, ¿verdad? Después va como una prohormona al aparato de Golgi, donde se fragmentan y luego van a las vesículas del citoplasma. Ahorita vamos a poner una imagen de eso. Tenemos las esteroideas, que son las que se producen en la corteza suprarrenal. Las esteroideas vienen ¿de dónde? Vienen del colesterol, ¿verdad? Las que se producen en el ovario, en los testículos y algunas que se producen en la placenta. Estas vienen del colesterol, no se almacenan, o sea que una vez que se producen se liberan a la sangre, son liposolubles y vienen del colesterol tanto plasmático, que es el que ingerimos, ¿no? Yo les expliqué allá cómo se absorbía el colesterol en el intestino, y viene también de la síntesis de nodo. ¿Ok? Y los derivados del aminoácido tirosina son aquellas hormonas que se producen en la glándula tiroides. Aquí tenemos la T3, la T4, y las que se producen en la médula suprarrenal, o sea, adentro de la suprarrenal. Ahí tenemos tenemos la T3, la T4, tenemos la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. ¿Ok? Esto es lo que le mencionaba de la imagen de una célula formando una hormona peptídica, ¿verdad? En el retículo endoplasmático rugoso que tiene ribosomas, se produce la prepormona. Luego de que el ARN de mensajero y de transferencia haya llegado ahí, ¿verdad? Para leerlo, se produce la prepormona. Después va al aparato de Golgi, que es esa organela que puede segmentar o cortar, vamos a decir, porciones más pequeñas con función, la hormona, y luego esta se almacena en las vesículas, que son estos puntitos rojos, rosados que están aquí. Y miren el ejemplo que ponen acá, el estíbulo, cuando entra calcio o AMP cíclico, ¿verdad? Nos estamos adelantando aquí un poquito a la parte de los segundos mensajeros, ¿no?
acuérdense que cuando hablábamos de la célula beta pancreática, que cómo era que se liberaba la insulina, cuando los canales de potasio se cerraban y se despolarizaba la célula, entraba calcio y este calcio hacía que las vesículas de insulina se pegaran a la célula beta y se liberara a la circulación. Entonces, así se forman las peptídicas. Las esteroideas vienen del colesterol y esta es una imagen que básicamente incluye, aquí no lo separa por partes de la corteza, pero esto es lo que está ocurriendo en las diferentes partes de la corteza suprarrenal, ¿verdad? En la glomerular, la fascicular, la reticular, cada una de ellas tiene enzimas especializadas, ¿verdad? Que van a dar a un metabolito que va a funcionar como mineralocorticoide, glucocorticoide o andrógeno suprarrenal. Entonces, para que sepan, pues que viene del colesterol. Acá arriba, no sé si ven el cursor, y ahí hay una enzima que hace la primera reacción para que el colesterol pase a todo este ciclo o a toda esta cadena de reacciones para que se formen los esteroides suprarrenales o andrógenos suprarrenales. Eso lo vamos a hablar cuando veamos suprarrenales. Y también es importante, ya que la vitamina D es una hormona, ¿verdad? Viene del colesterol, solo que pues esta sí, en esta sí intervienen varios órganos en la formación. Aquí tenemos la piel, tenemos el hígado, tenemos el riñón, ¿verdad? Dependiendo pues de cada una de las enzimas que se necesitan para transformar una vitamina D3 en una forma activa de vitamina D3, que es la 1,25, que esa es pues la forma activa y hidroxilada de la vitamina D3. Eso también lo vamos a ver cuando veamos calcio y paratiroides. Y la síntesis de las hormonas tiroideas, entonces esta está dada por la organificación de yodo en las células foliculares, que no es más que el yodo de la dieta, que viene por aquí por la sangre, que también se absorbió en el intestino, pasa por la circulación de la tiroides y la tiroides capta este yodo junto con un sodio, ¿verdad? Y esto además, este yodo que está cargado negativamente, hay una enzima acá adentro, ¿verdad? Que este es el coloide, hay una enzima que se encarga de oxidar el yodo, o sea que le hace perder un electrón para que este yodo cero entonces se empiece a pegar a la tiroglobulina, que la tiroglobulina no son más que un montón de tirosinas, o sea, de aminoácidos pegados entre ellos. Entonces a cada uno de estos residuos de tirosina se le va pegando, el yodo y así se forma entonces la tiroglobulina yodada, que posteriormente se fragmenta acá dentro de la célula folicular para formar T3 y T4. Yo sé que lo he dicho rápido, así por encima, pero esto es la introducción. Más adelante vamos a ver cómo pasa todo esto de manera más detallada. Y también otra imagen de cómo se forma la dopamina, noradrenalina y epinefrina a partir del mismo aminoácido que es la tirosina. Solamente que esto no ocurre en la tiroides, sino que las células especializadas de la médula suprarrenal tienen estas enzimas. ¿Ok? Recordad, y que ¿por qué en un órgano sí y en otro órgano no? Pues depende de las enzimas que tengan esas células. ¿Ok? Entonces, denme 30 segundos.
Ok, disculpen. Entonces, este es un cuadrito que está en el Guyton que reúne las hormonas, reúne las funciones de cada una de ellas y las estructuras químicas. Entonces, están las hormonas que se producen en el hipotálamo, las que se producen en la adenohipófisis y las que se guardan en la neurohipófisis, así como la tiroides, corteza suprarrenal, médula suprarrenal, páncreas, paratiroides, testículos, ovarios, placenta. Eso lo pueden encontrar en el Guyton. Yo creo que ustedes tienen mis diapositivas, así que por eso no hay problema. Esto es básicamente, estas tres imágenes que están aquí, es el resumen de casi todo lo que vamos a hablar en toda la endocrinología. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que los sistemas en nuestro cuerpo, y pasa así, pasa con todos los sistemas hormonales, están bajo una retroalimentación hormonal. ¿Qué quiere decir ello? Todas las enfermedades que ustedes me mencionaron ahorita es por falla en la retroalimentación. Una hormona se escapa de sus efectos inhibitorios por alguna otra hormona o por algún otro péptido o sustancia y se libera de manera descontrolada, o al contrario, no se produce. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los sistemas hormonales en nuestro cuerpo están bajo la retroalimentación negativa. ¿Esto qué hace? Pues evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales. ¿Qué pasa? Los productos derivados de la acción hormonal detienen su propia liberación. ¿Ok? Y esto hace pues que haya una secreción excesiva de hormona. Esto pasa con la tiroides, pasa con el ovario poliquístico, pasa con la acromegalia, todas estas cosas, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de retroalimentación negativa, ¿verdad? Tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Qué se produce en el hipotálamo? Pues se produce TRH. Esto que está aquí, no sé si ven el cursor, que es la hormona liberadora de tirotropina, ¿verdad? Eso es lo que significa TRH. La hormona liberadora de tirotropina hace que la T3 y la T4 va por la circulación, hace sus efectos en el hígado, en el músculo, en el corazón, cerebro, riñón, bla, 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 pero también pasa por la circulación cerebral, ¿verdad? Entonces, allá las hormonas especializadas en la célula especializada en el hipotálamo sensan la T4 y la T3 y tienen su sensor de concentración. Entonces, ya tenemos suficiente, ya tenemos los efectos que necesitamos, las concentraciones de T3, porque esa es la que tiene efecto, ¿no? En el efecto final no es de la T4, sino de la T3 en el núcleo, y se suprime entonces la liberación transitoriamente de la TRH. Eso es una retroalimentación negativa. Lo contrario pasa con la retroalimentación positiva. Y uno de los ejemplos acá a mencionar es la parte del sistema hipotálamo hipófisis ovario en la mujer, ya que pues se produce la LH-FSH que estimula ya en el ovario a producir estrógenos, ¿verdad? Estradiol, pero entre más estradiol se produce, ¿verdad? Hasta cierto punto en el ciclo menstrual, más se estimula la liberación de LH y FSH y este es un círculo pues positivo. Sin embargo, hacia el final pues del ciclo, cuando ocurre la menstruación, esto cesa. ¿Okay? Pero es a manera de un ejemplo. Entonces, ¿cómo se transportan las hormonas en sangre? Pues las peptídicas y las derivados de la tirosina van disueltas en plasma. Ellas son hidrosolubles. Por lo tanto, pues se transportan desde su origen hasta los tejidos donde van a ejercer su efecto. Sin embargo, las esteroideas, estas son liposolubles. Por lo tanto, deberían ir la mayoría de su concentración unidas a las proteínas plasmáticas. Vamos a ver que siempre va a haber una porción libre y la porción libre es la que tiene efecto. Por lo tanto, si vemos
Cuando, no sé si han visto un perfil tiroideo que dicen T4 total, T4 libre, T3 total, T3 libre, pues la T4 total es la suma de la que está unida a la proteína y la libre, ¿ok? Pero esta no tiene efecto, es como una reserva, es como un reservorio, ¿ok? Por lo tanto, la única porción de la hormona que va libre, esa es la que tiene el efecto metabólico y el efecto neto, ¿ok? Como lo dice acá, solo menos del 10% de las esteroideas van libres o tiroideas van libres en el plasma, personas que tienen función. Entonces, algunos ejemplos de proteínas transportadoras, tenemos las globulinas fijadoras de hormonas sexuales, tenemos la proteína transportadora de hormona tiroidea, la albúmina, transtiretina y la proteína transportadora de hormona de crecimiento. Cada una de esas hormonas tiene su proteína que la transporta. ¿Y dónde se producen estas proteínas? Pues en el hígado. Entonces, como le mencioné, pues la cantidad de hormonas unidas a proteínas solo actúan como depósito y van a reponer la concentración de hormona libre cuando pues, se unen a sus receptores diana o desaparecen de la circulación. Esta cantidad de hormona unida a proteínas se sensa. El cuerpo la puede sensar y puede ir liberándose de su unión, que no es una unión covalente, por decirlo así, para que se libere las cantidades necesarias a la sangre. Eso en cuanto al transporte, ¿ok? Entonces, hablamos que la hormona se producía, se liberaba y se transportaba. Entonces, luego que ha transcurrido todos estos pasos, ya tienen que llegar a su célula donde hacen su efecto. ¿Ok? Entonces, para que hagan efecto necesitan tener un receptor. ¿Se acordaban del receptor del LDL? ¿Verdad? Que reconocía el ApoB100 allá en el hígado. Pues es básicamente el mismo principio. Acá la hormona tiene un receptor que dependiendo de qué hormona es, su receptor va a estar localizado en diferentes partes de la célula. Hay algunas células que tienen sus receptores para la hormona, pero están en la membrana celular. Estas son las hormonas proteicas y peptídicas, ¿verdad? Y también las catecolaminas. Las que tienen sus receptores en el citoplasma celular son todas aquellas derivadas del colesterol, o sea, las esteroideas. La aldosterona, el cortisol, el estradiol, la vitamina D, etcétera, ¿verdad? Y en el núcleo celular tienen su receptor las hormonas tiroideas, la T3 como tal, ¿verdad? Ellas tienen sus receptores en el núcleo celular. Y esta es una imagen. La imagen de arriba muestra el receptor de la hormona esteroidea que está en el citoplasma, está adentro. El receptor es este naranja, ¿verdad? La hormona peptídica o las proteicas, sus receptores están en la membrana. Y los receptores de hormonas tiroideas están adentro del núcleo. ¿Ok? Llegó la hormona y se unió a su receptor. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, viene la señalización intracelular tras la activación del receptor. Entonces, los receptores solitos pueden estar acoplados a otras estructuras, por decirlo así. Entonces, hay algunos receptores que ahí al ladito, su vecino, puede ser un receptor unido a un canal iónico. Y este ejemplo es básicamente para los neurotransmisores y vamos a verlo en esta imagen, ¿verdad? El receptor, vamos a decir que receptor de acetilcolina, ¿verdad? Este es el receptor de acetilcolina, aquí se liberó el axón, en la membrana presináptica, la hendidura y la posináptica. Llegó la acetilcolina y hizo su función, ¿verdad? Sin embargo, aquí al ladito del receptor de acetilcolina hay un canal iónico. ¿Y qué pasa? Ese canal iónico es el que va a alterarse, va a abrir, va a cerrar, pero en respuesta a este receptor, ¿ok? Para que se cierre o sea más permeable a cierto electrolito o a cierto ion que a otro. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Está el receptor unido a un canal iónico y el ejemplo para esto son los neurotransmisores.
Además, tenemos los receptores hormonales unidos a la proteína G. La proteína G es esta que está aquí, esta verde, que parece, pues, que está plegada en la membrana lipídica de la célula, ¿verdad? Y con su receptor hacia el exterior y una cola hacia la parte interior o intracitoplasmática. Esa parte interior puede estar unida, ¿verdad? A un GTP, que no es más pues que el trifosfato de guanosina, que eh, es un nucleótido fosforilado, ¿verdad? Así como el ATP. Entonces, cuando llega la hormona, ¿verdad? Y activa esta proteína G, vemos que hay cambios en su configuración del GTP. Entonces, esa enzima que puede desdoblar el GTP hace un cambio conformacional tanto en los receptores que pueden estar pegados a ella o también en algunas otras estructuras vecinas. Y como lo vemos acá, puede ser una enzima, puede ser un canal iónico o puede ser una ciclasa de ATP. En este caso, pues, son las que transforman o generan AMP cíclico. Resumiendo, la proteína G llega a la hormona, la proteína G está unida intracitoplasmáticamente, puede estar unida a un GTP, que es un nucleótido fosforilado, y esta estimulación de la hormona hace que se desdoble el GTP y a la vez se estimule cualquiera de estas tres cosas. Un canal iónico, una enzima formadora de AMP cíclico o una fosfolipasa C. ¿Ok? Y también tenemos los receptores unidos a enzimas. Los receptores unidos a enzimas son otro mecanismo que utilizan las hormonas para hacer su función dependiendo de su estructura. Entonces, vimos que el ejemplo de los neurotransmisores eran para los canales iónicos, pero para los que estaban unidos a la proteína G pueden ser tanto hormonas peptídicas y esteroideas. Pero acá, unidos a enzimas, tenemos algunos ejemplos clásicos como el estímulo de la insulina, la eritropoyetina y también la leptina, ¿verdad? Todas ellas son hormonas. La eritropoyetina se produce en el riñón, la insulina en el hígado y la leptina en el tejido graso, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando llega la hormona a su receptor intracitoplasmáticamente, ya no es proteína G ni un canal iónico, sino que aquí son enzimas, la yaquinasa, ¿verdad? Que activa la vía del STAT3. Si ven toda esta parte interna intracitoplasmática de la célula, tiene puras P. Bueno, todo eso es fósforo. Toda esa enzima se encarga de fosforilar, ¿verdad? Y al final, pues, el efecto fisiológico, que dependiendo de de qué hormona es la que está estimulando ahí, es la que se va a dar. Esto nada más a manera de ejemplo. Pero para que vean que la función intracitoplasmática de la enzima, ¿verdad? Que está unida al receptor, es diferente a todo lo que pasó en el canal iónico y a la proteína G. Este es el ejemplo de la insulina. Acá pusimos una leptina, bueno, este ejemplo de la insulina. Ven todo lo que pasa, cascada abajo, podríamos decirlo así, de un estímulo de la receptor de insulina, este receptor de insulina, ¿ok? Miren todas las enzimas o todas las proteínas que se cambian, ¿okay? Todas aquellas que se fosforilan y demás intracitoplasmáticamente al estímulo de la insulina. Y de ahí entonces viene la adipogénesis, la síntesis de proteínas, síntesis de glucagón. Para que todo esto ocurra, ¿verdad? Todas estas vías enzimáticas deben estar intactas. Y esas son algunas que se alteran en la diabetes tipo 2 cuando hay resistencia a la insulina. Todas estas vías por acá pueden estar alteradas. Por lo tanto, pues la adipogénesis se ve alterada, la síntesis de glucógeno también, las de proteínas, y el cuerpo
¿Cuál es la respuesta entonces a eso? A producir más insulina, porque los efectos internos no se están produciendo. Entonces por ahí viene la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. ¿Verdad? Todo lo que ocurre después de la activación del receptor, por lo menos los receptores intracelulares, por lo menos los que están dentro de del núcleo, que este es un ejemplo de las hormonas tiroideas, mira todo lo que pasa con solamente el estímulo intranuclear de las hormonas tiroideas. Pues al final, toda la transcripción de genes, todo lo que pasa, el ARN mensajero, esto pasa después a otros organelas, como vimos con la parte de la insulina. Al final, ¿qué se traduce? Pues mayor producción, ¿verdad? O mayor sobreexpresión de algunas bombas en la membrana celular, como la sodio potasio TPasa, se producen aquí mismo, recordando que las enzimas son proteínas y esas enzimas se producen por transcripción del ADN. O sea, para que una célula produzca una enzima, toda su información genética viene del núcleo. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos ya pasos finales. Las enzimas del ciclo respiratorio celular, también los receptores beta-adrenérgicos y muchos otros. Entonces, todo eso ocurre al final, ya, cascada abajo, de una señalización allá en el receptor. Los segundos mensajeros también son sustancias muy importantes, ya que, pues, sin ellos, el efecto final o como tal de la enzima, de la hormona no se da. Y algunos segundos mensajeros, pues, más famosos o comunes, tenemos el AMP cíclico, tenemos el calcio, ¿verdad? Vimos que el calcio es un segundo mensajero para la liberación de insulina. El AMP cíclico es importante también para la liberación de algunas hormonas y también pues el IP3, el diacilglicerol, el MP cíclico y pues todos ellos pueden estar tanto adentro de la célula o pasar del extracelular al intracelular por el cambio eso es para el ion calcio, ¿no? Por el cambio del potencial de membrana. Entonces, vamos a ver. La fosfolipasa C. La fosfolipasa C es una lipasa, pero de fosfolípidos. Recordar que la lipasa que se produce en el páncreas degrada los triglicéridos. Y hay una lipasa tisular que también degrada los triglicéridos para que puedan entrar al adipocito. Bueno, en la célula, recordar que su membrana lipídica está formada por fosfolípidos, o sea, son lípidos con fósforo pegado. Entonces, por eso existe la fosfolipasa C. Ella fragmenta los fosfolípidos y los convierte en intermediarios. Ahí tenemos, ¿verdad? El trifosfato de inositol, el diacilglicerol, ¿verdad? Esto no se les puede olvidar. Que ¿de dónde viene? De los ácidos grasos, que están ahí en la membrana. Pero ellos, a su vez, son segundos mensajeros. Miren, el IP3 y el diacilglicerol pueden activar una proteína C que está inactiva y formarla o transformarla en una proteína C activa. Y sin esta proteína C o esta proteína sinasa, que es una fosforiladora de proteínas, no se pueden fosforilar las proteínas internamente para que tenga una respuesta celular. O sea que, por lo tanto, la fosfolipasa C funciona catabolizando algunos fosfolípidos de la membrana para que se forme entonces el IP3E y el diacilglicerol, que son segundos mensajeros. Y el AMP cíclico también. ¿Se acuerdan de esta imagen que puse acá? Bueno, esta puede ser una adeninato ciclasa, que es la que forma el AMP cíclico. O sea que esa proteína G puede estimular esa adeninato ciclasa y que a su vez ese AMP cíclico pueda ser cofactor o pueda ser un intermediario para que se fosforilen las proteínas. Yo hablo mucho de fosforilar, pues si ven aquí, proteína más ATP, se forma ADP y un fósforo por ahí. Entonces, todo en la respuesta celular, ¿verdad? Se traduce al final en fosforilación de proteínas. Denme 5 segundos.
Ok. Y esta es una tablita de segundos mensajeros. Básicamente, en la parte derecha, la parte izquierda es la lista de algunas hormonas que utilizan el AMP cíclico como segundo mensajero, ¿verdad? Ahí está la angiotensina 2 cuando estimula las células epiteliales del riñón. Tenemos la calcitonina que se produce en la tiroides. Tenemos la ACTH que se produce en la adenohipófisis, el glucagón, FSH, TSH, todas ellas cuando llegan a la célula para hacer su función utilizan AMP cíclico como segundo mensajero. Pero vemos la lista acá de la derecha que es más corta. Hay algunas hormonas que también la utilizan como segundo mensajero. Si ven, las dos arriba dicen angiotensina 2, pero la angiotensina 2 tiene receptores en diferentes tipos de células. Puede tener receptor en los vasos sanguíneos, pero también tiene en el túbulo renal. Entonces, cuando estimula los renales, utiliza la MP cíclico, pero cuando estimula el músculo liso de las arteriolas, utiliza la fosfolipasa C como segundo mensajero. ¿Ok? También pasa, miren, la vasopresina, ¿ves? La vasopresina tiene 3 receptores. Cuando utiliza su receptor V2, que están en las células de los túbulos de los riñones, utilizan AMP cíclico. Pero cuando estimulan el músculo liso de las arteriolas, ella utiliza entonces fosfolipasa C como segundo mensajero. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Qué otro día de la semana podemos utilizar por lo menos unos 45 minutos? No importa, lo puedo dar online para la siguiente clase. Es que si les digo que vamos a darla ahorita, la siguiente clase es la más larga de todas, no vamos a terminar y tengo una reunión ahorita a las 7 de la noche. Así que por lo menos para dar esa clase en unos 45 minutos, una hora libre en cualquier momento que tengan de mañana o pasado, con mucho gusto yo se la doy. Hola, buenas noches, doctor. Yo quería comentarle que según nuestro cronograma, tenemos agendado, por decirlo, las clases de endocrino el 28, que es de la siguiente semana, el martes, y el 11 y 17 de noviembre. O sea, que todavía tenemos clases para poder reponer o bueno, no sé qué le parece, o si aún así quiere hacerlo virtual. Ah, o sea que todavía tenemos 3 días para eso. Sí, por eso, la siguiente semana el martes y en noviembre el 11 y 17. Súper. O sea, para que sea... Entonces, dale, no lo sabía, no lo recordaba, así que no importa, la damos en los días que están estipulados para eso. Ahí solamente nos ponemos de acuerdo, me recuerdan ese día, creo que el martes es como a las 5 de la tarde, si no me equivoco, así que yo les llevo por allá. Creo que voy a estar un poquito más libre esta semana que viene. ¿Está bien? Ok, el día martes sería a las 3:30 tenemos en el horario. Y es que tenemos Ah, clase bueno, justo después de fisiología. a las 3, pues, a las 3 de la tarde les llego por allá. Ok, gracias. ¿Cómo no? Dale, pues estamos hablando, chao.